Buen día, el día de hoy vamos a hablar de queratocono y de degeneración marginal pelúcida. Vamos a hablar un poco de anatomía. La córnea es una estructura transparente, es una elevación en forma de cúpula que se proyecta desde la esclerótica en el limbo esclerocorneal, es avascular y posee 5 capas características, que es la membrana de Bowman, el epitelio, el estroma, el endotelio y la membrana de Descemet. Su principal función es proteger las estructuras internas del ojo y es uno de los principales factores contribuyentes a la potencia óptica del ojo, actuando como superficie de refracción anterior para el ojo. La luz que brilla a través de la córnea se refracta parcialmente antes de llegar al cristalino, reduciendo de esta manera la visión borrosa o desenfocada. El queratocono es una enfermedad ocular poco común, bilateral y asimétrica que provoca un adelgazamiento progresivo y aumento de la curvatura de la córnea, en el cual puede ser central o paracentral, resultando en astigmatismo irregular y disminución de la agudeza visual. El adelgazamiento corneal ocurre principalmente en la córnea central o paracentral, generalmente en la región inferotemporal. Aunque tradicionalmente se describía como una enfermedad no inflamatoria, estudios han señalado asociaciones con alteraciones significativas en mediadores inflamatorios, indicando que los ojos con queratocono a menudo experimentan algún tipo de inflamación ocular. Aunque es una condición bilateral, generalmente un ojo se ve más afectado que el otro. El queratocono afecta a personas de todas las etnias y géneros, siendo comúnmente una condición ocular aislada, pero en condiciones coexisten con otras enfermedades oculares y sistémicas. Aproximadamente 1.5 a 25 por cada 100.000 personas se ven afectadas cada año. La edad más prevalente es de 20 a 30 años y afecta a ambos sexos por igual. La incidencia global de queratocono es aproximadamente de 100.000 personas por año. Dentro de las causas y factores de riesgo de queratocono tenemos el factor genético, que es bien importante. La herencia genética puede influir en la composición y resistencia de las fibras de colágeno que estructuran la córnea. También frotarse los ojos. Es importante tener cuidado a la hora de frotarse los ojos, pues la estructura corneal es muy blanda y es fácil de moldear. Otras afecciones, como patologías relacionadas con afecciones en la retina o córnea o promovidas por factores genéticos. Y traumatismo, especialmente si inciden directamente sobre la zona ocular, puede dañar o modificar la estructura de la córnea. Los cambios histopatológicos afectan todas las capas de la córnea, siendo más pronunciados en la región central que en la periférica. En formas tempranas, solo la capa anterior parece comprometerse. Los cambios histopatológicos principales incluyen adelgazamiento del epitelio corneal alrededor del cono apical, pérdida de uniformidad celular, degeneración de células basales, cambios en la lámina límite anterior y deformidades de la lámina límite posterior. En la pantalla podemos observar un corte histológico de una córnea sana y el de un queratocono. Se puede observar el adelgazamiento en la protrusión corneal. Dentro de la etiología, el queratocono tiene un componente genético asociado con síndromes genéticos y alta prevalencia en familiares de primer grado. Hay implicación de 117 proteínas en la fisiopatología del queratocono, así como aumento de actividad en enzimas degradativas y adelgazamiento corneales asociados. Hay degeneración de proteoglicanos en las córneas queratocónicas que lleva a cambios en fibrillas de colágeno y lamelas que contribuyen a la formación del cono. Y está asociado con enfermedades autoinmunes y alérgicas, destacando la posible influencia de las respuestas inflamatorias sistémicas en su inicio. En el queratocono podemos encontrar adelgazamiento epitelial en el ápice corneal, rodeado por un anillo de engrosamiento epitelial. También elevación corneal posterior, que es útil para su diagnóstico temprano. Se han desarrollado varios sistemas de clasificación basados principalmente en la morfología corneal y cambios, como el adelgazamiento corneal, la curvatura anterior y posterior, la posición y la forma de cono. Esta clasificación de Armstrong y Alo es de acuerdo a la topografía corneal, la refracción, el grosor corneal los divide en grado 1, 2, 3 y 4. El diagnóstico lo realizamos por clínica, acompañado por imagenología de histeresis corneal, microscopía especular, OCT, topografía corneal. En etapas avanzadas, los síntomas incluyen visión borrosa, distorsionada y reducción de agudeza visual corregida. Los signos incluyen adelgazamiento corneal central o paracentral, diferencias en curvatura corneal y aberraciones corneales anteriores.
También puede haber presencia de anillos de Fleischer, estrías de Vogt y opacidades centrales, superficiales y profundas, que son comunes en etapas avanzadas. Dentro de los signos que podemos identificar en la lámpara de hendidura tenemos el adelgazamiento corneal, que es un signo precoz, también conocido como queratectasia. Es una patología que implica el adelgazamiento progresivo de la córnea y un aumento en su curvatura. También tenemos la cicatriz estromal anterior, que es un signo tardío. Las estrías de Vogt, también llamadas líneas de estrés, es un signo precoz, en el cual son finas estrías verticales paralelas en el estroma. Otro signo que podemos encontrar es el signo de Ricciuti, que produce una reflexión brillante en la esfera nasal cuando incidimos el haz de la lámpara de hendidura lateralmente desde el limbo temporal. Las estrías de Vogt, que son finas estrías verticalmente paralelas en el estroma. El anillo de Fleischer, que son anillos de color dorado, dorado verdoso, que aparecen alrededor de la córnea. El reflejo de gota de aceite, que es un signo precoz. El signo de Monson, que es un signo moderado a grave. Se observa cuando el paciente mira hacia abajo y la proyección de la córnea, que es en forma de cono, produce una prominencia en el párpado inferior, una curvatura en forma de V hacia la nariz. Estos pacientes presentan astigmatismo alto. Presentamos este algoritmo que divide el queratocono en estable y progresivo. Dentro de los estables tenemos visión con gafas satisfactoria y no satisfactoria. Si es satisfactoria, dejamos las gafas y realizamos una topografía o colocamos lentes de contacto y damos seguimiento en 6 meses. Si no es satisfactoria, colocamos los lentes de contacto y luego un lente intraocular y dejamos cita en 6 meses. Cuando es progresivo, se le realiza cross-linking. Si no tolera lente de contacto y tenemos una córnea sin cicatriz, se le coloca anillo intracorneal. Si tenemos una mejoría en la agudeza visual, se da seguimiento en 6 meses. Si no tiene una buena agudeza visual, se le realiza 2 a 3 veces el procedimiento o se decide realizar un trasplante de córnea. Si tiene una córnea con una cicatriz central, se realiza un trasplante de córnea. El queratocono es una enfermedad degenerativa de la córnea que produce un adelgazamiento progresivo, desarrollándose una protuberancia en forma de cono. Cuando existe un queratocono, la forma de la córnea se altera y la visión se distorsiona. Por eso resulta difícil llevar a cabo algunas actividades. Durante las primeras etapas, la visión se puede corregir con anteojos. A medida que la enfermedad progresa, es posible que necesite usar lentes de contacto rígidos. El queratocono puede ser tratado con segmentos de antillos intraestromales, unos pequeños dispositivos que se implantan en la córnea y ayudan a moldear su curvatura. Otra opción de tratamiento es el colágeno reticulado. Se utiliza un láser especial y gotas para que los ojos para promover la reticulación o también llamado cross-linking o fortalecer las fibras de colágeno que forman la córnea. Este tratamiento puede aplanar o endurecer la córnea, parando el desarrollo de la protuberancia. Cuando una buena visión ya no es posible con otros tratamientos, puede ser recomendado un trasplante de córnea. Ahora hablaremos de la degeneración marginal pelúcida. Es una enfermedad degenerativa de la córnea que produce adelgazamiento del estroma periférico e inferior en la mayoría de los casos, acompañado de un encorvamiento de la córnea inmediatamente superior al área adelgazada. Esta deformación provoca la aparición de un elevado astigmatismo contra la regla que va degradando la calidad de vida del paciente. La degeneración marginal pelúcida es una enfermedad de adelgazamiento de la córnea periférica. Es el segundo trastorno de adelgazamiento de la córnea no inflamatorio más común después del queratocono. Es poco común y se caracteriza por una banda en forma de media luna de adelgazamiento corneal inferior que se acerca al 20% del grosor normal, que es de 1 a 2 milímetros de altura, de 6 a 8 milímetros de extensión horizontal y de 1 a 2 milímetros de limbo. No hay inflamación asociada y la córnea central tiene un grosor normal. La degeneración marginal pelúcida es una enfermedad de adelgazamiento corneal periférico que progresa lentamente a lo largo de muchos años. Es importante reconocer que puede causar un grave deterioro de la función visual. Las anomalías histopatológicas en la degeneración marginal pelúcida se parecen mucho al queratocono. Esta es una enfermedad infrecuente sin predominio de sexo. La incidencia exacta se desconoce ya que se diagnostica erróneamente como queratocono. La bilateralidad, los cambios topográficos y el astigmatismo moderado o alto en familiares indican que como el queratocono puede tratarse de una patología hereditaria de expresividad variable, considerándose una variante del mismo. Esta suele aparecer entre los 20 y 50 años de edad,
con alto astigmatismo irregular, típicamente en contra de la regla, responsable de problemas refractivos asociados. La degeneración marginal pelúcida está caracterizada generalmente por adelgazamiento corneal inferior progresivo en media luna entre las 4 y las 8 en posición horaria, donde la córnea tiene un espesor de 1/3 del normal o menos, mientras que el epitelio se mantiene íntegro. Hay disminución progresiva de la agudeza visual, provocando por el astigmatismo importante que a menudo llega a ser mayor de 10 a 15 dioptrías, causada por el encurvamiento corneal progresivo. En estadios avanzados se puede presentar desgarros agudos de las membranas de Descemet con edema del estroma, también llamado hidrops corneal, con posterior neovascularización y depósitos lipídicos, pudiendo llegar a perforación espontánea. La degeneración marginal pelúcida, aunque es rara, es el segundo trastorno de adelgazamiento de la córnea no inflamatorio más común. Sin embargo, algunas personas postulan que esta prevalencia podría subestimarse, ya que la condición a menudo se diagnostica erróneamente como queratocono, como ya habíamos mencionado, y está relacionada con el queratocono porque estas condiciones coexisten en las familias. No se ha determinado la fisiopatología exacta de la degeneración marginal pelúcida, pero se cree que es secundaria a las anomalías del colágeno, similares a las del queratocono. Se plantea la hipótesis de que la córnea delgada y debilitada sobresale como resultado de la presión intraocular. El paciente puede ser asintomático y presentar una agudeza visual prácticamente normal o presentar una agudeza visual no corregida severamente reducida que normalmente no se puede mejorar con una lente de esferocilíndrico y tener una refracción y queratometría que muestran astigmatismo contra la regla. El diagnóstico se hace clínicamente ya que los pacientes suelen ser asintomáticos, excepto por el deterioro visual progresivo, que a pesar de la corrección no miran bien debido al astigmatismo irregular. A veces presentan hidrops corneales agudos y dolor y o disminución de la agudeza visual. La degeneración marginal pelúcida es un diagnóstico clínico basado principalmente en el examen y la historia de la lámpara de hendidura, apoyado también con la topografía y o tomografía corneal. El examen de la lámpara de hendidura se caracteriza típicamente por una banda periférica de adelgazamiento de la córnea en la córnea inferior, de las 4 a las 8 en punto en sentido horario. El adelgazamiento puede alcanzar el 20% de la córnea normal y está a 1 a 2 milímetros del limbo. La protrusión corneal más empinada de la degeneración marginal pelúcida se produce por encima o central del área de adelgazamiento estromal, apareciendo como un vientre de cerveza en la sección transversal. Esto da como resultado un astigmatismo alto o irregular contra la regla, de hasta 20 dioptrías y un aplanamiento del meridiano vertical. En cambio, el astigmatismo también puede ser con la regla, si la curvatura inferior es más pronunciada que la curvatura horizontal. El área del adelgazamiento de la degeneración marginal pelúcida siempre está epitelizada, clara, avascular y sin depósitos de lípidos. Los linfáticos prominentes también están asociados con la degeneración marginal pelúcida en el limbo inferior paralelo al área del adelgazamiento. La ectasia y el adelgazamiento también pueden ocurrir de forma superior. Los pliegues de Descemet pueden desarrollarse concéntricos con el limbo inferior y se pueden notar cicatrices estromales posteriores en el área delgada. Existen varias pruebas para ayudar con la detección y el diagnóstico temprana de la degeneración marginal pelúcida, como la topografía y la tomografía de la córnea. Videoqueratografía computarizada, que muestra una apariencia clásica de mariposa que muestra baja potencia a lo largo del eje vertical central, aumento de la potencia en la córnea inferior y alta potencia a lo largo de los meridianos inferooblicuos. La paquimetría, que se utiliza para medir el adelgazamiento de la córnea inferior, que es una reversión del patrón típico en el que la córnea se espesa desde el centro hasta la periferia. No existen estrategias preventivas para la degeneración marginal pelúcida. Dado el adelgazamiento de la córnea y la posible asociación del roce con los ojos con el queratocono, se podría considerar aconsejar a los pacientes que no se froten los ojos. Si la terapia médica es insatisfactoria o debido a la intolerancia de los lentes de contacto del paciente, puede ser necesario un tratamiento quirúrgico para restaurar la visión. El gran tamaño del injerto de trasplante y su ubicación cerca del limbo aumentan el riesgo de vascularización y rechazo del injerto corneal, por lo que otros procedimientos quirúrgicos incluyen la queratoplastía laminal en forma de C, termoqueratoplastía, la resección creciéntica lamelar de la zona afectada y reposición de la córnea de expresión normal de cada lado de la zona afectada,
recesión en cuña, recesión creciente, reemplazo por un injerto córneo-escleral a mano alzada, injerto lamelar tectotónico seguido de una queratoplastía penetrante central, implantación de segmento de anillo intraestromal, utilizando un látex de fomo segundo para realizar dersiones laminares y los segmentos del anillo intracorneal y las lentes rígidas permeables. Recientemente, el tratamiento más favorecido ha sido una queratoplastía creciente laminar periférica, seguida de una queratoplastía penetrante central. Algunos incluso han abogado por realizar ambos procedimientos simultáneamente. La topografía corneal juega un papel fundamental en el diagnóstico de la degeneración marginal pelúcida. El patrón de curvatura que se halla con más frecuencia es el patrón de pinzas de cangrejo, seguido del patrón de encorvamiento inferior. El patrón topográfico en pinzas de cangrejo puede observarse también en queratoconos periféricos. Por lo tanto, este tipo de apariencia no es diagnóstica de la degeneración marginal pelúcida. Es importante aprender a distinguir ambos procesos con queratocono. Actualmente, para la realización de estudios de la degeneración marginal pelúcida son necesarias la topografía de curvatura anterior y sus índices, el mapa de elevación anterior y el mapa paquimétrico completo, mostrando sus 12 milímetros de la córnea, ya que con 9 milímetros de la proyección el área afectada puede quedar fuera de la zona analizada. En casos moderados, la distinción es relativamente sencilla mediante un examen de biomicroscopía, debido a la localización clásica de la región del adelgazamiento corneal. Un diagnóstico diferencial entre degeneración marginal pelúcida y el queratocono es muy importante, dado que la evolución y el manejo pueden variar entre las dos condiciones. En estos casos, la herramienta más útil será la topografía corneal. Para la distinción de ambas enfermedades será necesaria la topografía de elevación para determinar la posición del área adelgazada con respecto al área de protrusión, en el que el queratocono en estas áreas son coincidentes, mientras que la degeneración marginal pelúcida no es así, ya que el área de mayor curvatura se encuentra encima del área más adelgazada. En la figura número 3 se observan mapas topográficos de una paciente con queratocono. A pesar del pasón en pintas de cangrejo del mapa de curvatura, que está arriba a la izquierda, la porción más adelgazada de la córnea es más central que periférico, arriba a la derecha, y los mapas de elevación anterior y posterior revelan una isla central resultante de un queratocono, que está abajo, izquierda y derecha respectivamente. La figura 4 consiste en mapas de una degeneración marginal pelúcida. La porción más adelgazada de la córnea es periférica y los mapas de elevación anterior y posterior muestran un encurvamiento de la córnea más inferior. La degeneración marginal pelúcida es habitualmente confundida con la ectasia corneal más común, que es el queratocono. Es importante prestar atención a la edad de aparición de la ectasia, ya que el queratocono suele aparecer en la segunda década de la vida, mientras que la degeneración marginal pelúcida en la tercera o cuarta. La localización del área del adelgazamiento en el queratocono es central o inferior del eje visual, mientras que en la degeneración marginal pelúcida es una banda periférica a 1.5 milímetros del limbo inferior. El espesor corneal central está reducido comparado con lo normal en el queratocono y en la degeneración marginal pelúcida está normalmente en la media. En el queratocono tenemos signos como el anillo de Fleischer, cicatrización en córnea apical, fenómeno de Roussiti y signo de Monsen, que en la degeneración marginal pelúcida están ausentes. El manejo incluye tratamientos quirúrgicos y ópticos, siendo los ópticos los más empleados por ser menos invasivos y proporcionar una mejora de la agudeza visual suficiente en la mayoría de los casos. Cuando se trata de un caso incipiente, la corrección empleada suele ser la gafa y el lente de contacto. A medida que el astigmatismo se incrementa, al avanzar la ectasia, la mejor opción de tratamiento son las lentes de contacto rígidas, lentes de contacto híbridas y lentes de contacto esclerales. Una vez se ve afectada la visión, la adaptación de lentes de contacto con diseño especial puede ayudar a conseguir una mejora de la visión. Esto no frenará la enfermedad, la cual debe ser valorada por un oftalmólogo para valorar un tratamiento quirúrgico si este es necesario. Dentro de la adaptación de lentes de contacto, un diseño que aporta muy buenos resultados son los lentes de contacto esclerales. Este tipo de lentes aportan una mejora en la regularidad de la córnea y por lo tanto una disminución de las aberraciones y un incremento en la agudeza visual. Los lentes esclerales pueden ser una buena opción para conseguir una mejora de la agudeza visual. Las opciones terapéuticas están limitadas por el grado de protrusión corneal.
Un estudio reciente encontró que aproximadamente el 88% de los casos se manejaron de forma no quirúrgica con gafas o contactos, mientras que el 12% se sometió a una cirugía. La terapia médica estándar es la corrección de lentes de contacto. La corrección de lentes de contacto se puede intentar cuando la ectasia corneal es leve, pero la descentralización inferior a menudo hace que el ajuste adecuado de los lentes de contacto sea difícil, más difícil que con el queratocono. Todos estos tratamientos son sintomáticos para mejorar la agudeza visual del paciente. Las complicaciones que se producen incluyen líneas de tensión verticales o hidrops agudas, pero son relativamente raras. También se ha informado de perforación corneal espontánea. La vascularización y la cicatrización de la córnea pueden ocurrir. Los pliegues de Messerschmitt pueden desarrollarse al istmo posterior de la cicatriz del estroma. Y el pronóstico de la degeneración marginal pelúcida es lentamente progresiva a lo largo de muchos años y a menudo resulta de un grave deterioro visual de las personas.